En la otra parte de Black Maria había hecho una referencia al neorrealismo italiano de una manera un poco vaga y de alguna manera me han preguntado acerca de la importancia de ese movimiento cinematográfico italiano y me hace recordar que en esa iniciación pedagógica por siendo profesor o lo que se habla de historia del cine, siempre aparece una película y un director que son como una especie de ícono dentro de la historia mundial del cine y concretamente dentro del movimiento realista que con el tiempo ha tenido muchos cambios y motivaciones y decisiones tanto cinematográficas como políticas. Me refiero concretamente a Ladrones de Bicicletas, que era el título original de la novela en la cual se basó el señor Vittorio De Sica con guión de Sabatini y otros cuatro más guionistas del momento. Se le conoce entonces de una manera singular como ladrón de bicicletas. Y ahí tendríamos que hablar, ya casi diría, sin, espero no equivocarme, alrededor de casi 75 años o más que tiene esta película que se ha convertido en un hito, tanto para el cine italiano como para todos los que estudian el neorrealismo y lo toman como referente. Y sobre eso hay infinidades de discusiones. Yo soy uno de los que discuten de que tal vez no es así, pero no importa. El señor en cuestión va a ser, eh, se llama, tiene un nombre bastante singular, se llama Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Solano de Sica. O sea, un nombre impresionantemente grande y paradójicamente fue un gran actor de teatro, cómico y algo que poco se conoce o poco se referencia cuando se enseña cine es que él fue determinante en dos periodos, en el periodo mudo, en el año 22 haciendo una película con una de las grandes divas italianas. Recordemos que los hermanos de Domenico en el cine colombiano, para tener un referente más cercano a nosotros, trajeron a todas esas películas de las divas italianas, Laura Bertini, Ela Espina, son infinidades de trabajos que hicieron del cine italiano algo muy determinante, que luego durante la guerra, Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, apareció el Colosal, apareció Machiste y de alguna forma todo surgió de una singularidad tan particular donde se mezcló teatro con cine. Y allí es donde surge este señor Vittorio De Sica, a quien se le dice que era un gran comediante, una familia bastante pobre por la guerra, y desde muy chico, él cuenta en su biografía, en una biografía que se ha hecho, que cantaba canciones napolitanas durante la guerra para, ¿cómo decirlo?, para entretener a la tropa. Y a la edad de 17 años, en 1922, filma una película con Laura Bertini, esa gran diva del cine italiano, de las grandes, grandes divas, sobre una novela del hijo de Alexandro Dumas. El caso, el escándalo, perdón, miro aquí, el proceso Clemenceau. Clemenceau de Alfredo de Antonio, 1917, perdón, de había hecho 1922. Es que comenzó a hacer películas desde muy joven, todas dentro del periodo mudo. Y tuvo el primer papel como protagónico haciendo del hijo del personaje principal. Y es, de manera que esa película fue determinante en doble sentido. Laura Bertini, por un lado, que era la gran diva italiana, el pequeño de Sica que tenía 17 años que había actuado, y con el tiempo la película adquirió una relevancia inesperada. ¿Por qué razón? La copia se perdió y apareció en el año 1991 y fue restaurado por la Cinemateca Zaragoza, la Cinemateca Española y la Cinemateca de Bolonia como el gran tesoro por tratarse de una de las primeras interpretaciones del señor Vittorio De Sica, que también había hecho teatro. La protagonista, como decía, Francesca Bertini, cuyo nombre original era Elena
Serosini Vitello, una gran actriz que se casó con un banquero suizo, dejó de actuar porque el cine adquirió otra connotación cuando llegó el fascismo, que aparecieron el periodo de los teléfonos blancos y se perdió y vuelve a aparecer como dato curioso al lado de Bernardo Bertolucci en Novecento, haciendo lo que denominan los críticos y cinéfilos un performance cameo, ya vieja. Y eso me trae acotación para referenciar, para tener puntos de vista para ustedes que me están oyendo, a esa gran actriz norteamericana Lillian Gish, la de Huérfanas de la Tormenta, la de Nacimiento de una Nación, al lado de Griffith, que trabajó con Robert Altman también haciendo un gran papel en una película que amo que se llama La Noche del Cazador, ya bastante vieja, pero no era la capacidad de actuación, sino su presencia lo que nos hacía interesante. Al señor Vittorio De Sica, paradójicamente lo calificaron a raíz de estas películas al comienzo, antes de pasar al neorrealismo, e insisto, hizo muy buena parte del periodo fascista como actor y como director. Se le calificó el René Clair, o sea, el francés del cine francés de los años 30, el de A Nosotros la Libertad, el de Bajo los Techos de París, qué bella película, que se llamó El realismo poético francés, que terminó con Jean Renoir antes de comenzar la guerra. Lo bautizó el director que trabajaba para todo ese periodo fascista, que se llamaba Mario Camerini, como el dandy. Era un personaje bastante elegante, muy ataviado, muy bien vestido, que aprovechó su papel para conquistar y para trabajar, que es muy importante, como decía inicialmente, en el teatro y en el cine. Eh, Aquí hay algo bien interesante, que en un sentido académico, ojo, se habla de un modelo neorrealista. Ahora, ¿qué determina el modelo neorrealista? Y ahí vienen dos elementos encontrados, que son Obsesiones de Vittorio De Sica, que es una versión del Cartero llama dos veces de una película norteamericana, y el papel que va a jugar un personaje determinante no solamente en el neorrealismo, sino en muchas partes del cine, incluyendo el cine cubano, que se llama Cesare Sabatini. Y aquí hay algo muy importante, porque hay una parte de historiadores que dice que realmente el neorrealismo nace con Obsesión, de Luchino Visconti en el 42, y aquí leo, los historiadores dicen, será el final de las ataduras del cine fascista ante el ilustrado verismo que plantea Sabatini de ver realmente qué ocurrió, con un antecedente que es muy importante. Mussolini, durante ese periodo en el cual se está formando Vittorio De Sica, crea dos columnas importantes. Una, que fue Cinecittà, donde se trabajó todo ese glamour, como el gran glamour de Hollywood, y el otro fue la revista Bianco y Nero, que dirigía su hijo, donde va a aparecer uno de los grandes teóricos del cine italiano del Partido Comunista, que se llama Humberto Bárbaro, que es determinante, y toda una generación de críticos y teóricos del cine comunistas que son determinantes, que son de la altura de los alemanes, Friedrich Kagel, Walter Benjamin y después la escuela de Frankfurt con Adorno. Eso es muy importante para poder encontrar las cosas. Ahora, la necesidad que trabajó De Sica a partir de que conocía todo el esplendor de Cinecittà, todo el esplendor del cine fascista, del cual hizo parte, le sirvió para, de alguna manera, reincorporar o rearmar un poco el modelo de producción en películas que para muchos fueron determinantes por el realismo, comillas, que se trabajaba. Y surge una pregunta, ¿existe ese mismo realismo como el que tenía las películas italianas del fascismo? Tal vez sí, pero con un sentido más político. Este lo hizo más real
y de alguna manera se ha descubierto que los ladrones de bicicletas o ladrón de bicicletas, él alude que se hizo con actores naturales. La gente dice que los críticos de la época hablan de actores no profesionales. Ahora, se utilizaron 6 cámaras para hacer las películas. Se utilizaron 200 huelguistas que utilizaron cuando la escena de los, eh, de los personajes, de los obreros que están en huelga. Y hay algo muy interesante. Había hecho el Lustrabotas, que es una trilogía muy interesante de Sica, que es Lustrabotas, perdón, son 4, no una trilogía. El Lustrabotas, Humberto D., El ladrón de bicicletas y Milagro en Milán. Esa es como la génesis de ese neorrealismo que después se desapareció para De Sica. Ahora viene la gran pregunta, ¿hasta dónde puede ser neorrealista con la naturalidad cuando el señor De Sica, quien tiene cierta importancia o cierto trajinar dentro del cine italiano y por ende la distribución del cine italiano y el cine norteamericano, le pide el favor al señor Selnick, el que tiene esa famosa frase que el cine se siente con el culo? Y ya claro, ¿por qué lo dice? Porque él contrataba a un director y mandaba a su asistente que trajera gente de la calle, y la gente que se moviera demasiado en la silla echaba al director porque decía que el cine no los estaba sintiendo. Entonces Selnick le dice, sí, yo trabajo con usted, pero le pido que trabaje con Gary Cooper. Y De Sica dice, no quiero a Gary Cooper, quiero a Henry Fonda, que había hecho Las Uvas de la Ira. Gran película de Steinbeck, de la novela de Steinbeck. Y ahí viene un gran personaje que es muy interesante, que va a ser el protagonista, eh, que se llama, aquí está, el Lamberto Maggiori, que era un empleado realmente y fue sacado, llegó al rodaje a buscar el trabajo, pasó desapercibidamente, así como pasó el muchacho, el que hace su hijo, y fue contratado. Cuando le dieron el trabajo, volvió, cuando le dieron el rodaje, volvió a pedir su oficio que tenía en la fábrica, y le dijeron, no, usted no, porque usted tiene plata, estamos en el año 48 cuando la economía estaba cayendo. Y sucede un poco lo que pasó con Chaplin, con el muchacho del chico, Jackie Coogan, siempre quiso que Chaplin lo ayudara y nunca lo ayudó y terminó siendo el tío Lucas en la familia. Este personaje le pasó lo mismo. De Sica nunca trabajó con él, no le dio trabajo, siempre lo puso en papeles secundarios donde no le dio crédito. Y cito aquí 2 películas. De Sica, al igual que Chaplin, nunca le dio crédito, sino siempre lo colocó como figurante. Y aquí viene un dato bien importante, porque perdido entre esa maroma de ladrón de bicicleta, siempre nadie lo recordará, y coincidió. Pierpaolo Pasolini le dio el papel de padre en Mama Roma con Anna Magnani en 1962. Volvió a trabajar en otro papel en Rogopac, que era Rossellini, Godard, Pasolini, Gregorti. Y después le volvió a dar otro papel importante, Sergio Scitti, quien era el compañero de Pierpaolo Pasolini en una película maravillosa que se llama Ostia en 1970, y fue tal vez su último trabajo, haciendo de padre la protagonista, porque Scitti tiene unas películas maravillosas, es el mejor cine experimental. Y como la deuda quedó sin pagar, porque Cesare Sabatini fue quien fue el guionista, escribe un guión por la importancia que tenía ese actor que hace el padre y el protagonista de Ladrón de Bicicletas, que se llama Tu Maggiore, o sea, tú y el apellido de este personaje que nunca se llegó a hacer. Ladrón de Bicicletas sigue andando, 75 años o tal vez más, y el neorrealismo sigue en deuda con su aclaración.